que ver Pitágoras, el círculo de quintas, los 12 semitonos en una octava con el clave bien temperado de Bach? Hola, soy Isa, soy profesora de piano y en este video vamos a descifrar la relación entre Pitágoras, Bach y por qué el teclado del piano se distribuye así. Una locura completa. Empecemos por el principio. Los sonidos se forman por vibraciones. Estas vibraciones por segundo es lo que llamamos frecuencia. Hay una cantidad infinita de frecuencias entre cualquier par de sonidos, lo que hace que la elección de solo 12 sonidos o semitonos entre octavas en la música occidental parezca un poco arbitraria a primera vista. Pero hay una razón histórica y matemática detrás de esto. Todo inició con Pitágoras. Este filósofo y matemático que vivió por ahí del 570 a.C. En ese momento existía un instrumento llamado monocordio, o sea, una cuerda. Pitágoras empezó a experimentar con ese instrumento y se dio cuenta que si dividía esa cuerda por la mitad, obtenía el mismo sonido pero más agudo. Y si dividía esa mitad en otra mitad, volvía a obtener el mismo sonido pero aún más agudo. Lo que estaba sucediendo a nivel de frecuencia era que al dividir la cuerda por la mitad, las frecuencias se duplicaban, o sea, una razón de 2 a 1. Y eso hacía que el sonido se produjera mucho más agudo, en lo que hoy conocemos como una octava. Pero si lo piensas, hacer melodías con una nota y sus octavas no es tan interesante. Por lo que Pitágoras decidió explorar un poco más y dividir la cuerda a razón de 3 a 2. Y obtuvo un sonido distinto. Cada vez que dividía la cuerda en razón de 3 a 2, obtenía un nuevo sonido. Y lo que Pitágoras estaba escuchando era algo así. Al completar 12 veces este proceso, llegó a un sonido muy similar al que tenía al inicio, pero muchísimo más agudo. ¿Ya te diste cuenta que este proceso lo que forma es lo que actualmente conocemos como el círculo de quintas? Y todas esas notas que fue encontrando es lo que conocemos como la escala cromática, o sea, los 12 semitonos que se encuentran dentro de una octava. Pero regresemos a eso de que el último sonido al que llegó después de dividir la cuerda en razón de 3 a 2, 12 veces, era muy similar al primero, por supuesto mucho más agudo, pero no exactamente igual. Resulta que matemáticamente no es posible llegar al mismo lugar con una razón de 2 a 1, que es con la que obtenemos las octavas, y con una razón de 3 a 2, que es con la que obtenemos las quintas. Llegar a esa nota utilizando la razón 2-1 de las octavas va a producir una frecuencia ligeramente más baja que la que obtenemos llegando ahí a través de la razón 3 a 2 de las quintas. Pero la diferencia es tan pequeña que no valía la pena considerarlo como una nota nueva, por lo que necesitaban encontrar una solución a esta diferencia. Y como en todo, surgieron diversos métodos y personas que trataron de solucionarlo de diversas maneras. Y esta búsqueda de soluciones es a lo que llamamos temperamento en la música. Y el temperamento que predominó en la música occidental fue el del temperamento igual, que consistía en mantener exactas las frecuencias de la octava, o sea, duplicarlas y dividirlas en 12 partes iguales, que iban a ser los 12 semitonos que tenemos dentro de la octava. Por lo que la diferencia que se obtenía de la razón 2 a 1 y de la razón 3 a 2 se iba a distribuir entre los 12 semitonos de la octava. Y ahí es donde entra Bach y su obra El clave bien temperado, que compuso para demostrar la versatilidad del temperamento igual. Y esta obra consiste en 24 preludios y fugas en los que utiliza cada uno de los semitonos de la octava
con una escala mayor y una escala menor, demostrando la versatilidad del temperamento igual para modular y para componer. Y una curiosidad extra. Las quintas tienen 7 semitonos. Si hacemos un círculo con 12 espacios que representan los 12 semitonos dentro de una octava y a partir de una nota vamos contando los 7 semitonos dentro de las quintas, nos van a ir dando como resultado las siguientes notas. Y mira lo que pasa si extendemos ese círculo. Obtenemos la distribución del teclado del piano. Interesante, ¿cierto? Bueno, eso es todo en la lección de hoy. Espero hayas aprendido muchas cosas nuevas. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y nos vemos en una próxima lección. ¡Chao!